Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Jorge, hola Blanca, Carla, Aníbal, Maribel, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a esta charla y vamos a empezar a partir de ahora a hablar de la ley de Yahweh. Por muchas charlas vamos a estar hablando de este tema. Por ahora vamos a dar una entrada general, ¿no es cierto?, a lo que es la ley en sí. Y después en las próximas vamos a comenzar con los 10 mandamientos. Y después vienen el resto de las leyes. Así que por eso es que le digo que vamos a estar hablando de este tema por bastante tiempo. En el capítulo 20, Yahweh entrega las 10 palabras al pueblo de Israel, ¿no es cierto? En el capítulo 4 de Devarim, recuerda, este capítulo recuerda estos hechos, estas cosas que sucedieron, ¿no es cierto? Moshe le dice a Israel y a cualquier otra nación que pueda adoptar las leyes de Elohim, que esto es lo que hace a una nación verdaderamente grande. Dice en el capítulo 4, miren, yo les he impartido a ustedes leyes y reglamentos como me ha mandado Yahweh para que los practiquen en la tierra que están a punto de entrar y ocupar. Obsérvenlos fielmente, que esa será una prueba de su sabiduría y discernimiento para otros pueblos, quienes al oír de todas estas leyes dirán, verdaderamente esta gran nación es un pueblo sabio y de discernimiento, porque qué gran nación hay que tenga una deidad tan cercana como lo está Yahweh nuestro Elohim siempre que lo invocamos, o qué gran nación tiene leyes y reglas tan perfectas como toda esta Torah que les pongo delante hoy. Así que esto debe ser requerido de todas las naciones creyentes cuyas leyes son las leyes de Elohim, ¿no es cierto? Cualquier nación que determine servir como nación a Yahweh, tiene que establecer estos parámetros básicos, ¿no es cierto? Estas leyes promueven la libertad sin degenerar en vicios, y respetan la naturaleza mientras adoran al Creador, no a la criatura. Estas leyes promueven la justicia, pero no son sin misericordia y sin gracia, ¿sí? Le dan a los ciudadanos la responsabilidad personal de ser caritativos sin que el gobierno los obligue a regalar su propiedad ganada con tanto esfuerzo. Y esa es la gran diferencia que existe entre la ley de Yahweh y la ley de los hombres. El sistema babilónico teme a la ley de Elohim, sabiendo que la luz de la palabra va a exponer su misterio de iniquidad, ¿no es cierto? Y va a establecer una verdadera transparencia. Por eso ha adoctrinado a tantos a creer que el individualismo y el egoísmo son las bases para crecer en la vida, ¿no es cierto? Pero las leyes de Yahweh son completamente opuestas a todo lo que hemos aprendido. La Constitución estadounidense fue el mejor esfuerzo de los hombres en la historia de las naciones para establecer un gobierno justo. Realmente ahí vemos una parte histórica en la que Yahweh permitió a que los hombres comenzaran a establecer una nación cristiana, ¿no es cierto? Para que viéramos cuáles son todas las cosas, ¿no es cierto? Y ellos aprendieron en su momento, los que establecieron eso, ¿no es cierto? Habían aprendido en gran parte mediante el estudio de la ley de Elohim. Si desafortunadamente fue la mejor comprensión de los hombres y no la ley de Elohim lo que ellos terminaron estableciendo. Por esta razón, aunque elevó el mástil bien alto entre las demás naciones, o sea, fue mucho más elevado que lo que los demás habían hecho, solo pudo degenerar, ¿sí?, desde allí cuando las leyes fueron agregadas por aquellos que no conocían ni a Yahweh ni a su ley. Ellos hicieron lo mismo que los israelitas en su momento. ¿Sí? Los peregrinos que salieron de Inglaterra llegaron a su tierra prometida, ¿no es cierto? Y se esforzaron por levantar una nación que estuviera bajo Yahweh y dijeron todo lo que Yahweh ha dicho haremos, ¿no es cierto? Enseguida fueron e hicieron exactamente todo lo contrario, demostrando que la carne no puede jamás alcanzar ni agradar a Yahweh. Esa fue una tentativa de los hombres de establecer realmente eh, un pueblo, una nación regida por las leyes, pero enseguida vemos cómo esas cosas cayeron en los primeros días, por así decir, ¿no es cierto? De la misma manera que hicieron los israelitas. La legislatura estaba facultada para redactar leyes que fueran consistentes con la Constitución, ¿no es cierto? Eso pasó cerca de lo que sería lo óptimo, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo que escribir leyes consistentes con la ley de Elohim misma, ¿sí? O sea, que dependan
de la ley de Yahweh. Así, con el paso del tiempo, a medida que se elegían hombres que tenían poco conocimiento de la ley bíblica, los legisladores creyentes finalmente fueron superados en número y vencieron a aquellos que ignoraban la ley de Elohim. Como lamentablemente América ha sido el modelo del mundo occidental, ¿no es cierto? Porque para eso también fue levantada estratégicamente, eso es otra historia, y para eso justamente utilizaron las buenas intenciones de los peregrinos en un principio, ¿no es cierto?, que fueron utilizados como fachada piadosa, como fachada decente para esconder todo lo que ahora se está mostrando, ¿no es cierto? Todo lo que en ella sucedía se reproducía en mayor o menor escala en los demás países, ¿no es cierto? Por no mencionar que su influencia se extendía sobre ellos en forma de manipulación a nivel militar y económico, como sabemos muy bien, ha sucedido en el siglo pasado, al punto que durante todo ese tiempo del siglo pasado se ocuparía de ir fomentando, a escondidas obviamente, no de forma declarada, golpes de Estado en todos los países de Latinoamérica para ir reemplazando los gobiernos con marionetas bajo su control, ¿sí? La presión económica también ha condicionado a los pueblos, que han sido dominados por este medio por la fuerza cuando era necesario. Entonces, la necesidad de la ley y del Ruach HaKodesh. Hola Mili, bienvenida. El Ruach HaKodesh está llamado a escribir la ley en nuestros corazones, ¿no es cierto? Como dice en Ivrí, en el capítulo 8, porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Yahweh, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Esto es una cita de Yahezkel, ¿no es cierto? En el capítulo 11 del 36 cita, les daré otro corazón y pondré un ruaj nuevo dentro de ellos, quitaré del cuerpo de ellos el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Fuera del Ruach HaKodesh, la ley sigue siendo externa. Si no tenemos el Ruach, la ley está afuera nuestro, ¿sí? Donde solamente se puede imponer como disciplina en la mente carnal. No hay otra forma, porque está afuera. Tenemos que comprender que ninguna ley, ¿sí?, sin importar cuán justa sea, va a lograr que un hombre sea justo, ¿sí? Por mucho que la ley sea buena, no lo va a lograr. Solo el Ruach HaKodesh, que trabaja desde el interior de nuestros corazones, puede resolver este problema. Y aún así vemos que en parcialidad no consigue lograrlo a plenitud, ¿no es cierto? Así que cuanto más cuando directamente no están los corazones de muchos. Al mismo tiempo, el Ruach necesita la ley para escribirla en los corazones de los creyentes. No podemos decir que el Ruach está ahí adentro para hacer, ¿ahora qué? Es para escribir la ley que tantos están queriendo eliminar. Israel recibió leyes perfectas, pero vemos lo que le sucedió, ¿no es cierto? La ley de Elohim puede proporcionar a las personas el entorno adecuado, pero cuando abunda, la anarquía, que es anomia, ¿no es cierto? O sea, sin ley, falta de ley, ¿sí? La gente no cumplirá la ley, ni la va a hacer cumplir a otros, obviamente, va a apoyar lo contrario. Por esta razón, necesitamos el nuevo pacto que escribe la ley en nuestros corazones. Si la ley estuviera escrita en el corazón de cada hombre, no habría ningún motivo para hacerla cumplir externamente. Sí, sería una pérdida de tiempo decirle a la gente que no robe o no asesine si nadie quisiera robar o asesinar, ¿no es cierto? Es como decirle, nadie necesita una ley que le ordene respirar. ¿Cómo le vamos a poner? Vamos a imponer una ley que diga todos tienen que respirar. Es algo que todo el mundo hace espontáneamente, ni tampoco hay una que prohíba volar a la gente sin otros medios que su propio cuerpo, ¿no es cierto? Evidentemente a nadie se le ocurre salir a volar con el cuerpo y nada más, porque sabe que no se puede. Entonces, prohibir esas cosas o fomentarlas no sería necesario si estuvieran realmente inscritas en los corazones. No obstante, la ley de Elohim debe ser seguida de una manera u otra, ¿sí? O una persona está de acuerdo con Yahweh y su estándar justo, o no lo está. No olvidemos que basta transgredir una ordenanza de la ley para transgredirla toda, como dice Jacob, Santiago, ¿no es cierto?, en el capítulo 2. Para que esto no suceda, los ciudadanos deben ser enseñados, entrenados y hasta disciplinados para cumplirla. ¿Sí? Si los que no tienen ley se multiplican en la tierra, no hay una forma viable de hacer cumplir la ley de Yahweh hasta que un derramamiento del Ruach traiga un cambio importante en las personas mismas. Por eso
Hoy yo enseño la ley y oro por el derramamiento del Ruaj y la venida del reino, que es la era de Shavuot. Justamente tenemos que tener la unión de estas dos partes, ¿sí? Necesitamos conocer el punto de vista de Elohim, como se expresa en Devarim, ¿no es cierto? Nuestra grandeza, en realidad, se mide por nuestro conocimiento de su ley y cómo nos adaptamos a su sabiduría y comprensión. Esa es la sabiduría, él lo dice, esa es la sabiduría de la nación. Así es como nos convertimos en hacedores de la palabra y no solo en oyentes, ¿no es cierto? Así es también como se manifiesta nuestra fe en el legislador, o sea, el que escribe las leyes, y cómo la mostramos al mundo. Y así el mundo nos va a seguir, no vamos a ser nosotros los que, como de costumbre, seguimos al mundo. Eso fue lo que sucedió con Estados Unidos en el comienzo, como vimos, ¿sí? Pero sabemos cómo terminó después. Podemos hablar de nuestra fe en Elohim, pero esa fe estará muerta a menos que esté acompañada de obediencia. Y para eso se necesita el Ruaj. Algún día, cuando Yahweh verdaderamente nos libere de este sistema babilónico, para lo cual no falta mucho, tendremos legisladores cuya autoridad se limitará a aplicar la ley bíblica por la revelación del Ruaj HaKodesh, en lugar de crear tradiciones humanas. Y de hecho, los ancianos y los capitanes, que ya estudiamos, ¿no es cierto?, que fueron levantados, debían seguir esta norma, no tenían que estar haciendo invenciones extrañas, ¿no es cierto?, que contradijeran a la palabra escrita. Entonces los capitanes aprendían la ley, sí, pero los ancianos habían recibido del Ruaj en los primeros, ¿no es cierto? De manera que la comprendían internamente, ya había una comprensión diferente. Por eso los casos más difíciles serán llevados a ellos, ¿no es cierto? Y en última instancia al propio Moshe. Y en última instancia Moshe los llevaba delante de Yahweh. Sin el Ruaj no hay verdadera comprensión de la Torah y se convierte en letra muerta, y la letra muerta mata. Cuando llegue ese día, entonces, muchas naciones necesitarán líderes entrenados y experimentados, tanto en la nación, o sea, en el aspecto gubernamental, civil y social, como en la congregación, en el aspecto sacerdotal, ¿sí? Y todos esos líderes deberán entender y saber cómo aplicar la ley de Yahweh, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que prepararnos para reinar con Mashiach, como dice Higalut en el capítulo 20 y en el 5, ¿no es cierto? Reinar con Mashiach en la tierra. Hay muchas maneras en que podemos reinar aquí y ahora, pero estas realmente son solo ejercicios de entrenamiento para una mayor autoridad que aún no ha sido dada, lo sabemos, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos ya un nivel de autoridad como para poder estar ejercitando eso para un futuro. Sin embargo, no por ser entrenamiento, entonces podemos dejar de realizar estas cosas. A medida que escuchamos su voz, aprendemos la palabra y experimentamos la guía, ¿no es cierto?, del Ruaj HaKodesh en la aplicación de la palabra. Entonces tenemos que ver cada ejercicio como una carrera de entrenamiento para cosas mayores que están por venir. Las naciones no están del todo listas para un gobierno justo, esa es la realidad, porque aún tienen restos de fe en el sistema babilónico. Pero Elohim está en el proceso de desacreditar este sistema, ¿no es cierto? Y cuando las personas se desilusionen con él, buscarán soluciones alternativas, y la solución que buscarán será buscar la justicia de Yahweh, como está profetizado. Ese será el momento en el que el pueblo Elohim pueda entonces acercarse a la gente y presentar su sabiduría y entendimiento. ¿Y qué es eso que dice él que es? El conocimiento de su ley, ¿sí? Que proviene de una revelación de Elohim. Cuando llegue ese día, veremos que de hecho Yahweh ha levantado a hombres y mujeres de todas las naciones de la tierra, los que van a poder brindar las soluciones tan necesarias a los problemas abrumadores que existen y existirán, ¿no es cierto? Porque no es que todo va a ser un mar de rosas en el milenio, no. Simple y sencillamente el reino va a venir a la tierra para resolver de forma práctica y efectiva todas las cosas que hasta ahora estuvieron intentando resolver los sistemas babilónicos y han fallado. Entonces tenemos que aprender cómo vamos a aplicar las leyes de Yahweh correctamente para no dejar mal parado a nuestro Padre, ¿no es cierto? Y aplicar las cosas correctamente en su momento. Entonces, dice Devarim 4, pero ten mucho cuidado y cuídate escrupulosamente para que no olvides lo que viste con tus propios ojos y para que no se te vaya de la mente mientras vivas. Y dalo a conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yahweh había hecho muchos grandes milagros, ¿no es cierto?, durante la estancia de Israel en el desierto. El hecho de que la gente se le dijera que no tenía que olvidar estas cosas implica que estos milagros no iban necesariamente a repetirse en generaciones posteriores, ya que ellos tenían que estar repitiéndolo a sus hijos. Eso es
ya un motivo para entender que esas cosas no van a repetirse, no van a, porque si vuelven a suceder todos los años la misma cosa, no necesito contársela a mis hijos, ellos mismos la van a ver. Por lo tanto, tenían la necesidad de mantener un registro de estos eventos y relacionarlos con las generaciones futuras. La separación del mar de Juncos se repitió de manera parcial, sabemos 40 años después, va a ser cuando Elohim hizo que Israel cruzara el Jardín, ¿no es cierto?, en tierra seca, pero una vez que entraron en la tierra prometida, el maná cesó, por ejemplo, ¿no es cierto? Nunca más Elohim sacó agua de la roca, las serpientes ardientes no aparecieron más, ¿no es cierto? Y Yahweh nunca más le dijo a Israel que levantara otra serpiente de bronce, es más, en su momento fue destruida, así que él nunca más apareció en una montaña de fuego y humo para hablar directamente con la gente. El siguiente Shavuot fue completamente diferente, ¿sí? Entonces Yahweh sigue haciendo cosas nuevas de acuerdo con las necesidades actuales de cada época, ¿sí? Los milagros no cesan, pero cambian. Y eso es algo que la gente tiene que empezar a meterse en la cabeza, que no podemos estar siempre pidiendo el replay de la película que ya vimos, ¿no es cierto? Hola Gerardo, hola, no sé ni cómo se pronuncia eso, Segamar Goal. No sé cómo se pronuncia, sinceramente. Entonces, todas estas cosas son, para cada época hay una necesidad específica, ¿no es cierto? Cuando Israel peleó una batalla contra los amorreos en Canaán, Elohim hizo que el sol se detuviera por un día, ¿no es cierto? Como dice el libro de Yahoshua. Esas cosas no necesariamente van a repetirse. Hasta ahora nunca más se repitió en la historia, ¿no es cierto? Puede que él decida volver a repetirlo, puede que no. Entonces siempre podemos esperar que Elohim haga milagros, sí, pero no podemos esperar que él haga los mismos milagros en cada generación. Por eso él pide que nosotros lo repitamos a las generaciones que no van a ver milagros. Tenemos que tener una relación nueva cada vez con Elohim, ¿sí? En lugar de tratar de imitar a los santos del pasado. Los ejemplos milagrosos que fueron registrados para nosotros están diseñados para inspirarnos a ver que Yahweh puede enfrentar cada desafío nuevo y diferente que encaramos a medida que avanza el tiempo, ¿sí? Pero siempre de una manera nueva y fresca, no necesita ser siempre exactamente de la misma manera. Por eso es que tenemos muchos tipos que a veces representan las mismas cosas y sin embargo son tipos que corresponden a niveles diferentes y a eras diferentes. El día que te presentaste delante de Yahweh tu Elohim en Joreb, Yahweh me dijo: reúneme al pueblo para hacerles oír mis palabras, para que aprendan a respetarme mientras vivan en la tierra y así enseñen a sus hijos, continúa diciendo Devarim. Aunque Elohim nunca volvió a hacer esto, pues no volvió a hacer esto, podemos aprender mucho de este evento al ver que era un tipo y un patrón profético de Shavuot, de lo que sucedería en Maaseh, ¿no es cierto?, en el capítulo 2, o sea, de Pentecostés. La diferencia era que el monte ahora estaba en una nueva ubicación, o sea, el monte acá está en el desierto, el monte siguiente, el monte en donde se manifiesta, está en la tierra prometida, ¿no es cierto? Y el fuego llegó a las cabezas de los discípulos, en lugar de estar en la cima de la montaña. De aquí entonces podemos ver que el propósito de Shavuot era hacernos escuchar la voz de Elohim. Al escuchar su voz, la ley debía ser escrita en nuestros corazones por el poder de su Ruach. Yahweh les habló desde el fuego. Ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no percibieron ninguna forma, nada sino una voz. Dice, continúa hablando Moshe, ¿no es cierto?, en Devarim. ¿Por qué Elohim se manifestó a sí mismo como fuego? El fuego no tiene una forma específica, ¿sí? Ya que cambia constantemente su apariencia. El fuego también quema la carne, así que retrata el propósito del bautismo de fuego que Yahanan profetizó, ¿no es cierto?, cuando dijo, yo en verdad lo sumerjo en agua para su arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo sumergirá en el Ruach HaKodesh y fuego. Tiene su aventador en la mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inextinguible. Así que el trigo debe trillarse para eliminar su paja, ¿no es cierto? La cubierta exterior que lo protege, ¿sí? La paja es quemada por el fuego. En otras palabras, el trigo representa a aquellos que experimentan Shavuot y el fuego está diseñado para quemar la paja, o sea, las obras carnales de los creyentes pentecostales. En este
este sentido, no tiene nada que ver con la otra comparación de trigo y cebada, ¿sí? Como dije antes, hay muchos tipos de muchas cosas y no siempre están refiriéndose exactamente a lo mismo. Cuando hablamos de trigo y cebada es una cosa, y cuando hablamos de trigo y paja son otra cosa diferente, ¿sí? Entonces, esto se logra mediante la ley de fuego de Elohim, ¿sí? Como está escrito en sus corazones. Yahanan, el inmersor, lo llama fuego insaciable, fuego inextinguible, ¿no es cierto? Porque ningún hombre puede impedir que la naturaleza de Elohim cumpla su propósito y ninguna carne puede apagarlo por pura voluntad. La carne va a arder en el fuego de Yahweh. El verdadero Shavuot no es un lugar de confort carnal, como han querido pintarlo, ¿no es cierto? Una cosa así, una especie de Edén, todo paradisíaco, ¿no es cierto? No, es un lugar donde la carne es quemada y clavada en el madero con Mashiach día tras día. Entonces no es una cosa en sí que sea agradable a la carne. Si no se quema ninguna carne, entonces no hay un verdadero Shavuot en la vida de las personas. Si escapamos del fuego, como hicieron los israelitas, no vamos a ser diferentes de ellos, ¿sí? En la época de Moshe, que también corrieron y se negaron a escuchar el resto de la ley. Y entonces hubo que hacer ciertas modificaciones. Si los hombres se niegan a escuchar la ley, entonces la ley no se escribe en sus corazones, y ese es un problemón, ¿sí? Y Shavuot es en gran parte una ilusión. Están diciendo una cosa, pero de la boca para afuera. No existe la realidad de lo que se está proclamando. Vamos a hablar de las tablas de piedra. Moshe continúa. Él proclamó su pacto a ustedes, el cual él ordenó a ustedes obedecer las 10 palabras, y él las escribió en 2 tablas de piedra. Cuando las 10 palabras se pronunciaron por primera vez en el capítulo 20 de Shemot, ¿no es cierto? Elohim no dijo nada acerca de escribirlas en tablas de piedra. Las tablas fueron necesarias solo después de que la gente se negó a escuchar la voz de Elohim directamente. Primero él emitió los 10 mandamientos, él los habló, los dijo, y entonces le dijeron el pueblo, ¿no es cierto? Le dijeron a Moshe, háblanos tú, que no nos hable Elohim, no sea que muramos. Acá es cuando salieron corriendo. Moshe le respondió al pueblo, no teman, Elohim ha venido solamente para probarlos y para que el respeto a él esté siempre con ustedes, para que no se descarríen. De modo que el pueblo se mantuvo a la distancia mientras Moshe se acercó a la espesa nube donde estaba Elohim. Y esto está en el capítulo 20 de Shemot, ¿no es cierto? Entonces su negativa a escuchar indica que fue el miedo, evidentemente, lo que los indujo a resistir en lugar de aceptar la ley. Ellos obedecieron a su carne, que estaba con miedo, y entonces se perdieron la oportunidad. Esto tenemos que entenderlo muy claramente, porque cada vez que nos resistimos, perdemos una oportunidad y habrá que esperar bastante tiempo, los tiempos son de Yahweh, no son nuestros, hasta que Él considere que estamos aptos para una segunda oportunidad. Nunca serán exactamente igual las cosas. Entonces necesitamos aprender a descartar nuestros miedos y asumir el lugar que Él nos coloca cada vez, ¿no es cierto? Él todo el tiempo está testándonos y poniéndonos en el camino situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones que son a favor o en contra de la obediencia a Yahweh. Obedezcamos. Yo digo, como persona que ya se ha equivocado, ¿no es cierto? También, y que ya he cometido los mismos errores que los israelitas, tenemos que entender que eso nos hace mal, nos hace daño a nosotros mismos, a nadie más, ¿no es cierto? Enlentece nuestro proceso de crecimiento. Entonces vemos que Elohim pronunció las 10 palabras en Shemot, pero las tablas de piedra se ordenaron más tarde. Dice, Yahweh le dijo a Moshe, sube a mí en el monte y espera allí y te daré las tablas de piedra con las enseñanzas y mandamientos que he escrito para instruirlos. Esto está en Shemot 24. Finalmente fueron dadas a Moshe después de darle todas las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Cuando terminó de hablar con él en el monte Sinai, le dio a Moshe las 2 tablas de la alianza, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Esto está en el capítulo 31, o sea que tenemos todos esos capítulos intermedios del 24 al 31, que es donde se escribe acerca de los detalles para la construcción del tabernáculo. Estas primeras tablas se rompieron. Tan pronto como Moshe se acercó al campamento y vio el becerro y el baile, se llenó de ira y lanzó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Esto está en el capítulo 32, ¿sí? Y entonces fueron hechas nuevas tablas.
En el 34 dice, Yahweh le dijo a Moshe, labra tú mismo 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre estas tablas las mismas palabras que había en las primeras tablas que quebraste. Prepárate para mañana, y por la mañana sube al monte Sinai y preséntate allí, ¿no es cierto? Y en la cumbre del monte. Nadie más subirá contigo, y a nadie más deberá verse en ninguna parte del monte. Ni rebaños ni las manadas pastarán al pie del monte. Así que Moshe labró 2 tablas de piedra como las primeras, y temprano en la mañana subió al monte Sinai, como Yahweh le había ordenado, llevando consigo las 2 tablas de piedra. Entonces vemos todo el paso, ¿no es cierto? Primero Yahweh habla las 10 palabras, ¿sí? Entonces la gente se niega a escuchar directamente. Moshe sube al monte y recibe las tablas de las manos de Yahweh, ¿sí? Yahweh hizo las tablas y las escribió. Pero el pueblo construye el becerro de oro y Moshe quiebra las tablas, mostrando que antes de haber firmado el pacto ya habían quebrantado ese pacto, ¿sí? Yahweh le dice a Moshe, Yahweh le dice, apresúrate a bajar, que tu pueblo que sacaste de la tierra de Misraim se ha corrompido. Han sido prontos en apartarse del camino que les ordené. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él y le han hecho sacrificios, diciendo, este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Misraim. Yahweh le dijo además a Moshe, veo que este es un pueblo testarudo. Ahora deja que se encienda mi ira contra ellos y que los destruya y haga de ti una gran nación. Esto está en el capítulo 32, ¿no es cierto? Hola Eduardo, hola Gaby, bienvenidos. Entonces, vemos aquí la sugerencia, y lo digo entre comillas, que Yahweh le hace a Moshe, ¿no es cierto? Deja que se encienda mi ira. ¿Estaba acaso Yahweh pidiéndole permiso a Moshe para actuar? Evidentemente no, ¿no es cierto? Eso sería ridículo, ni tampoco estaba haciendo que Moshe quedara como más misericordioso, ¿no? Simplemente lo estaba induciendo a interceder. Una cosa que vamos a aprender en breve en las otras series que estamos estudiando. Eso fue lo que Moshe hizo, literalmente. El verdadero deseo del corazón de Yahweh no era destruir al pueblo, evidentemente, sino salvarlos, ¿eh? Pero quebrantar un pacto implica la muerte. Y no hay vuelta en eso. Entonces él tenía el derecho legal de eliminarlos y además la responsabilidad de hacerlo, ¿sí? El deber también, necesidad, porque para mantener la justicia tenía que cobrar el precio, ¿no es cierto? Pero no tenía el deseo. De manera que le pidió a Moshe, su contraparte en la tierra, que fuera su pueblo Amén, ¿sí? Que intercediera manifestando su verdadero deseo, el deseo del Padre, ¿sí? A fin de poder él en los cielos desatar lo que la tierra estaba desatando. Espero que este principio quede bastante grabado y bien, que impresione bien a muchos, porque lo vamos a ver en breve en la otra serie que estamos viendo de la oración. Él también así actúa hoy, ¿no es cierto?, nuestro intercesor Mashiach, ¿no? De la misma manera, muchas veces quebrantamos la alianza, pero Él intercede por nosotros para que Yahweh no nos destruya como sería justo. Él nos compra una y otra vez. El precio fue pagado una única vez, no necesita morir todas las veces, ¿no es cierto? Pero Él intercede todas las veces que nos mandamos una, ¿no es cierto? Nosotros siempre estamos aumentando nuestra lista de transgresiones, porque Él es nuestro Goel Redentor, y Él se remite siempre al mismo único pago que realizó, no necesita pagar de nuevo. Pero Él intercede sí para que no muramos y nos disciplina para que nos arrepintamos y corrijamos nuestra forma de actuar, ¿no es cierto? Para que demos fruto, justamente. Solo entonces vamos a poder tener acceso a su perdón. Para ser perdonados necesitamos primero arrepentirnos y pedir perdón, ¿sí? Eso es básico, inclusive para los que ya somos salvos. Esto el cristianismo no lo enseña. El cristianismo dice, no, está todo bien, Él ya perdonó todo. Sí, Él perdonó todo, pero necesitamos cumplir ciertos pasos para tener acceso nuevamente a ese perdón que está ahí. Sí, es cierto que está ahí, pero no lo podemos agarrar de manera libertina, ¿sí? Solo después de haber arrepentido, podemos tener acceso a su perdón. Para ser perdonado, entonces, primero tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Y eso tiene que ser, evidentemente, bien conscientes de lo que hemos hecho, comprendiendo correctamente, ¿no es cierto?, las cosas. Una vez hecho eso, simplemente pagamos la deuda porque concordamos con los cielos. Y ahora estamos, sí, en la posición correcta para ser justificados y tener acceso a ese perdón que ya estaba a nuestra disposición. Ahora sí podemos decirle a Mashiach, lo siento mucho, no me había dado cuenta, no había entendido nada de lo que estaba haciendo, ahora entiendo, me arrepiento en el polvo, como dijo Job, y de esa manera
tengo acceso nuevamente al perdón que ya me habías otorgado antes. Si no nos arrepentimos, la justificación continúa ahí al alcance de la mano, ¿sí? Está ahí, pero no la podemos ocupar, ¿sí? No podemos aplicarla cabalmente, por lo que continuaremos esclavizados para pagar esa deuda o hasta reunir el dinero necesario para liberarnos, lo cual en este momento, ¿no es cierto?, no quiere decir juntar dinero real, ¿sí? Y tampoco implica nuestra justicia propia, sino alcanzar la comprensión del asunto y arrepentirnos. Eso es lo que implica juntar el dinero para poder liberarnos antes. Si nosotros en el medio del proceso en el cual estamos esclavizados para pagar esa deuda, nos iluminamos, ¿no es cierto? El Ruach nos ilumina, entendemos, alcanzamos esa comprensión y pedimos perdón, en ese momento hemos adquirido el dinero necesario para liberarnos, por así decirlo. Como se ve, no es una cuestión de dinero material, evidentemente. Si caso contrario, no saldremos hasta pagar el último centavo, como está escrito. Moshe entonces intercedió por ellos. Realmente Yahweh desistió de destruirlos, que era su voluntad. Entonces sería preparado un nuevo pacto, pero ahora el garante sería Moshe, representando a la ley, ¿sí? Por eso este segundo pacto, el primero ni siquiera llegó a ser firmado, y eso que se entienda, también lo hemos hablado en las charlas anteriores, aunque sí fue aceptado de palabra, cuando ellos dijeron, todo lo que Yahweh ha hablado, eso haremos, ¿sí? Este primer pacto, este segundo pacto que va a ser firmado ahora, ¿sí?, es condicional, está subordinado a la obediencia del pueblo. Y esto fue por causa de esta transgresión que quebrantó el primero. El primero, si hubieran aceptado escuchar, habría sido incondicional. Así que vemos lo que nosotros nos perdemos cada vez que rechazamos la obediencia en primera instancia, entendamos o no, queramos o no, tengamos miedo o no. Es muy importante lo que podemos llegar a perdernos. Si los israelitas hubieran tenido la comprensión cabal de lo que habían perdido, no la tenían en aquel momento, y misericordia del Padre de no darles, porque se habrían querido arrancar los pelos literalmente, ellos habrían desistido de hacer esas cosas, ¿no es cierto? Evidentemente habrían dicho, no, lo que me conviene es lo otro. Por eso nosotros tenemos que confiar en todas estas cosas, que siempre lo que Él propone es lo mejor de lo mejor, y no estar rechazándolo como que, ay, no, el diablo me lo está mandando a esto, porque no me gusta. Entonces es el diablo el que me está mandando las cosas, y muchas veces es el Padre que está colocando ciertas situaciones, ciertas condiciones para que sea expuesta nuestra carne, ¿sí? Entonces, en aquel momento hubiera sido un pacto incondicional el primero, si no lo hubieran quebrantado, y Yahweh les había derramado su ruach, para tener comprensión completa de su palabra, ¿no es cierto? En parcialidad, sí, ciertamente, como en Pentecostés, el segundo Shavuot, pero había sido suficiente para que ellos hubieran tenido la fortaleza espiritual necesaria para entrar en la tierra prometida después de terminado el tabernáculo, que sería un año después de estar en el desierto y no 40 años más tarde. Nuestras negativas a obedecer siempre terminan siendo contrarias para nosotros mismos. Es importante que entendamos esto. Si obedeciéramos de primera sus órdenes, sufriríamos menos. Pero como nos resistimos, somos disciplinados. Así de simple. Cuanto más nos resistimos y ponemos excusas del tipo, no tengo tiempo, dinero, ganas, lo que sea, pongan en la lista, ¿no es cierto? Voy a esperar a que mi situación mejore para servir a Yahweh, o voy a dejarlo para después. No importa la excusa que se coloque, la cuestión es ahora no, ¿sí? Estamos siendo rebeldes, y la rebeldía es castigada siempre. ¿Se entiende o no se entienda? Si por eso tantos andan mal, siguen pobres cada día más porque no saben pedir. Decir que esperamos a que nuestra situación mejore para hacer lo correcto equivale a pedirle a Yahweh que nos dé garantías. Estamos forzando la barra. La fe no actúa de esta forma. La fe levanta el brazo y empieza a marchar, y solo entonces el mar se abre. Pero si nos quedamos parados esperando que el mar se abra, no lo hará. Y los egipcios nos van a esclavizar y vamos a ser esclavizados nuevamente y vamos a regresar al mundo. No va a haber otra. ¿Cuántos hoy están en esa triste situación? Se quedaron esperando ahí a que él abriera el mar antes de dar el paso, y como no sucedieron las cosas, volvieron a ser esclavizados. Sin embargo, tengamos ánimo, sí, porque hasta eso puede ser revertido. No hay nada que él no pueda hacer realmente. Basta que se arrepientan de corazón ante Mashiach, comprendiendo que su miedo los llevó a asumir esa postura, y que determinen que a partir de ahora van a caminar en obediencia a él, que acepten su corrección también, disponiéndose no a hacer lo que quieren, sino lo que él les ordena. Luego de estas cosas, Yahweh le
le ordenó a Moshe: labra tú mismo 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre estas tablas las mismas palabras que había en las primeras tablas que quebraste. Podemos ver que la primera vez Yahweh mismo trajo las tablas y las escribió, si estas son las que Moshe quebró. Pero como ellos rechazaron escuchar, la segunda vez le ordena a Moshe que él preparara las tablas. Acá hay una gran diferencia que es muy importante. Esto simboliza el hecho que el pueblo rechazó recibir al Ruach, lo que venía del cielo, la ley del cielo, por lo que tuvo que ser escrita en tablas de piedra hechas por mano humana, simbolizando los corazones de piedra, ¿sí? Pero la intención original había sido escribirlas en corazones de carne y viniendo en tablas celestiales. Estos 2 juegos de tablas profetizan también de los 2 pactos que Elohim haría con nosotros. Bajo el primer pacto la ley fue quebrantada, bajo el segundo pacto la ley fue guardada perfectamente por Yahshua HaMashiach, ¿sí? A nosotros, como creyentes, se nos dice que caminemos de la misma manera que Él anduvo, ¿no es cierto? Y ciertamente Él no estuvo sirviendo al amo de este mundo, sino que se colocó en las manos de su Padre, de manera que así es como tenemos que andar nosotros. El resto de la ley. Moshe continúa en Devarim 4:14, dice: y el Adón me ordenó en ese momento que te enseñara los estatutos y los juicios para que pudieras cumplirlos en la tierra donde vas a poseerlos. Las 10 palabras solo resumen las 10 categorías principales de la ley de Elohim. Si comprender los mandamientos requiere una revelación adicional que se encuentra en los estatutos y en los juicios. Son ampliatorios, son secciones que van ampliando, ¿no es cierto? Como las cajitas, como las muñequitas rusas, ¿no es cierto? Las matrushkas, una cosa que va ampliando la otra. Esta enseñanza más detallada fue necesaria debido a la negativa de Israel de escuchar la voz. No tenían la comprensión necesaria para entender. Rechazaron al Ruach que les habría dado esa comprensión, ¿sí? Como la que ya habían alcanzado los 72 ancianos. En Shemot 20 y 19 la gente le dijo a Moshe: habla con nosotros y escucharemos, pero que Elohim no nos hable, para no sea que muramos. Si Israel se negó a escuchar a Elohim directamente, ¿cómo podrían escuchar la voz de Elohim a través de Moshe? Es evidente que no iban a tener forma, no la iban a comprender. La fe viene por el oír. Desafortunadamente la gente no tenía oídos para oír, por lo que solo podían escuchar a Moshe mismo como hombre, ¿sí? Escuchar a Elohim produce fe, pero escuchar a un hombre solo puede persuadir a la gente. Nosotros cuando hablamos con la gente podemos llegar a persuadirlas, pero es el Ruach el que mueve, ¿no es cierto? Es el Ruach el que muestra el pecado y mueve los corazones de las personas, ¿sí? La fe y la persuasión son 2 cosas diferentes. Nosotros podemos ir a cualquier incrédulo, persuadirlo de aceptar al Salvador, y entonces van a recibir al Ruach que les va a dar la fe que necesitan para alcanzar la comprensión. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada en ese sentido. El verdadero Shavuot, que Israel no pudo recibir en ese momento, nos da la capacidad de escuchar la voz de Elohim, ya sea por revelación directa o por medio de un mediador como Moshe, los profetas o cualquier otro que esté inspirado por el Ruach HaKodesh. Pero finalmente, una vez que lo aceptamos, necesitamos recibir ese Ruach en nuestro interior. Si todo lo que proviene del Ruach fluye hasta que se corta, porque el canal de conexión que sigue no ha sido abierto. Si nosotros nos cortamos y no nos negamos a abrirlo, evidentemente ahí se va a cortar ese fluir. Es como hablar con las personas un mensaje y todas escuchan y entienden, pero el sordo, porque no puede escuchar, no entiende nada. Es más o menos lo mismo, ese canal está cortado, ese canal está obstruido y no tiene la forma de que el fluir avance. Por eso el salmista escribe: tú me has hecho comprender que no quieres sacrificio ni ofrendas, no quieres holocausto ni ofrenda por el pecado. Por eso dije: mira, traeré un rollo que relata lo que me sucedió. Hacer tu voluntad, Elohim mío, es mi deseo. Tu Torah está en mis entrañas. Si Elohim habla en nuestros oídos, entonces vamos a encontrar que la ley es un deleite porque está dentro de nuestros corazones. Muchas personas no han entendido correctamente Shemot 20. Generalmente piensan que este capítulo nos cuenta cómo fue dada la ley. Eso está correcto, sí, pero es un concepto básico y primario. El concepto fundamental en este capítulo es que Elohim se revela a sí mismo, a su pueblo, y entonces les permite conocer la clase de Elohim que él es. ¿Sí? Él deseaba que los hijos de Israel supieran a qué clase de Elohim se estaban acercando. Es una descripción de su persona, la ley, ¿sí? Entonces, era importante que los israelitas conocieran estos atributos divinos, los cuales son la gracia y la santidad, y también que lo conocieran a él mismo. En Shemot 20 se usan las palabras imagen y semejanza.
semejanza en el Pasuk 4, Bereshit 1:26, que sabemos que habla de la creación del hombre, también usa esas mismas palabras, imagen y semejanza. Son las mismas palabras en hebreo. Elohim creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, ¿no es cierto? Entonces, las palabras que, estas dos palabras, tal como son utilizadas, se refieren a la persona de Elohim y lo que él es. Sí, intrínsecamente, por lo tanto, el hombre fue hecho conforme a Elohim. Pero en Shemot 20 se usan estas palabras en una advertencia. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En el Pasuk 3, Elohim declara, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La palabra delante significa en realidad aparte de, o sea, además de, o sea, fuera de mí. Fuera de mí no tendrás otro. Por lo tanto, Elohim estaba diciendo, yo soy el único Elohim, sí, aparte de mí, además de mí, no vas a tener ningún otro Elohim, no pueden tener ninguna otra imagen ni semejanza, la única imagen y semejanza que deben tener es la mía, la que yo voy a construir dentro de ustedes, ¿sí? Yo soy único y soy celoso, no se hagan para sí mismos otra imagen u otra semejanza. Por eso tener ídolos es conformarnos a nosotros mismos a la imagen y semejanza de otras cosas. Cuando seguimos las cosas del mundo, no somos hijos de Yahweh en cuanto a imagen y semejanza, sino que estamos asemejándonos a Babel. Entonces es importante que comprendamos estas cosas, ¿sí? Entonces vamos a ver más adelante en Devarim, ¿sí? Que Moshe se esfuerza por indicarles que ellos no vieron ninguna figura en el fuego, no vieron nada. De manera que no tienen forma de crear ningún tipo de imagen representativa. Acuérdate que no viste nada ahí, no había nada que le pudiera dar forma, ¿no es cierto? Estos pasuquín que citamos entonces indican que las 10 palabras hablan primeramente de la imagen y semejanza de Elohim. Si en otras palabras se refieren a él mismo, son su propia esencia. Él se estaba describiendo, ¿sí? Esto indica que la ley no consiste simplemente en mandamientos que tenemos que guardar, en órdenes que tenemos que cumplir, en cosas que, qué aburrido, tengo que obedecer esas reglas, ¿no es cierto? Una cosa así. No, esa es la esencia de lo que Yahweh mismo es, ¿sí? A lo que nosotros necesitamos alcanzar si queremos ser conformados a su imagen y semejanza, ¿sí? Entonces la palabra que aquí aparece y siempre es traducida como mandamientos, en estos casos, ¿sí? Es dabar, que significa justamente palabra, como ya sabemos, ¿sí? Primeramente la ley es un testimonio que revela la clase de Elohim que es Yahweh, ¿no es cierto? En cuanto a la ley, entonces, existe un principio importante. La clase de ley que promulga una persona, cualquier persona, expresa la clase de persona que es. O sea, la clase de ley que tiene una determinada nación nos muestra cuál es la forma de ser, por así decir, de esa nación. Hola Adriana, bienvenida. Entonces, por ejemplo, si los criminales pudieran promulgar leyes, legalizarían el crimen. De hecho, lo han hecho en grandes casos, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es una sutileza. Este principio se aplica también a Elohim mismo. Yahweh es el dador de la ley, ¿no es cierto? Al dar la ley, él jamás legalizaría el crimen ni el pecado. Él se está expresando a sí mismo a través de esa ley. Él no legalizaría el robo ni el adulterio porque él no es esa clase de Elohim, como muchos otros de muchas otras naciones sí lo son, ¿no es cierto? Solo el Dios de la brujería legalizaría realmente estas cosas y eso lo vemos hoy por hoy en nuestra sociedad. Una ley es siempre una revelación de la clase de persona que la ha promulgado, de manera que por sus leyes podemos ver qué ruaj está detrás de ciertos gobiernos, de cada gobierno. Es bastante simple de identificarlos. La primera función de la ley no consiste en exponernos, sino en revelarnos a Elohim, entonces, como podemos ver, ¿sí? Por contraposición, nos va a exponer a nosotros porque somos completamente lo contrario, ¿no es cierto? Pero la primera función es expresar a Elohim en sí, en una forma positiva. Como ya dijimos, estas 10 palabras fueron primeramente habladas por Yahweh, ¿sí? Pero el pueblo solo pudo recibirlas escritas en tablas de piedra, no hubo otra forma, y hechas por manos humanas. La ley entonces permaneció fuera de los corazones, ¿sí? Una ley externa que jamás podrían guardar porque no tenían el ruaj para alcanzar la comprensión y la fe necesaria para cumplirlas. A pesar de esto, aún así, él les dio su ley, porque al promulgarla, Yahweh se dio a conocer a su pueblo. Esto era básico, era importantísimo. Mediante la ley pudieron entender la clase de Elohim que él es. Nosotros podemos verlo también hoy. La legislación divina es una revelación de Elohim mismo, y los que pretenden que la ley ha sido abolida
están dando fin a lo que Yahweh mismo es y no se dan cuenta. Si deseamos entender correctamente esta porción de la palabra, tenemos que recordar firmemente este concepto o vamos también, si no, a caer en el legalismo, que es la parte contraria, es matar la ley de otra manera. La expresión 10 palabras en sí es bastante significativa, ¿sí? Yahweh considera las 10 palabras, 10 leyes, ¿no es cierto?, como una palabra, ¿sí?, como su palabra, es todo uno de él. Esta expresión indica que también que la ley es la revelación de Elohim mismo, ¿sí?, ya que las palabras que pronuncia una persona también constituyen una revelación de lo que esa persona es, evidentemente. Entonces tenemos la manifestación por todos lados. No podemos insistir en decir que se trata de simples reglas. Shemot 20 no dice claramente cuál mandamiento es el primero, cuál es el segundo, o sea, dónde empiezan y dónde terminan. Realmente, excepto los últimos, que son muy concisos, los primeros se entremezclan bastante, ¿sí? Podemos identificar bien desde el cuarto hasta el décimo, ¿no es cierto? Pero resulta difícil determinar cuál es el primero, el segundo y el tercero. Por ejemplo, los judíos entienden esto de una manera, los católicos de otra y los protestantes de otra. ¿Sí? Si queremos entender correctamente las 10 palabras, tenemos que ver en realidad que empiezan con el pasuk 2. El pasuk 1 es la introducción, ¿no es cierto? Y después los pasukim 2, 3 continúan diciendo: yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Mitzrayim, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces los pasukim 2 y 3 incluyen el primer mandamiento. Observaremos que en este primer mandamiento se usa el título Yahweh tu Elohim, ¿no es cierto? Ahí dice: yo soy Yahweh tu Elohim. Pasa lo mismo con cada uno de los 4 mandamientos siguientes, los 5 primeros entonces, ¿sí? No obstante, a pesar de que la expresión Yahweh tu Elohim es usada en cada uno de estos 5 primeros mandamientos, no es usada en ninguno de los últimos. En los últimos no es utilizada. El uso del título Yahweh en los pasukim 2 al 11 nos permite unir el pasuk 3 con el 2 y considerar entonces a los dos juntos como parte del primer mandamiento. Yo, Yahweh, soy tu Elohim, que te sacó de la tierra de Mitzrayim, la casa de servidumbre, no tendrás otros Elohim aparte de mí. Entonces ese sería el primero. El segundo mandamiento viene del 4 al 6. No te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ella ni le servirás, porque yo, Yahweh, tu Elohim, nuevamente la fórmula, soy un Elohim celoso que castiga la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan, pero que muestra bondad por 1000 generaciones a los que me aman y observan mis mandamientos. Aquí se nos manda entonces a no hacer imagen ni semejanza de nada que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra y no inclinarnos a ellas. Todas estas cosas, como estamos viendo, están relacionadas unas con otras, ¿sí? El tercer mandamiento acerca de no tomar el nombre de Elohim en vano está en el pasuk 7. No tomarás en vano el nombre de Yahweh tu Elohim, nuevamente, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tomes en vano su nombre. El cuarto, que se acerca del día de reposo, viene del 8 al 11. Recuerda el Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Yahweh el día del Shabbat y lo declaró sagrado. Y por eso también decir, como dicen hoy los noágidas, que los extranjeros no pueden guardar el Shabbat porque está prohibido, está transgrediendo simplemente la orden directa de Yahweh, que dijo que ni el extranjero tampoco puede hacer ninguna tarea. Por lo tanto, debe guardar el Shabbat, el extranjero que esté viviendo dentro de la tierra, ¿no es cierto? El quinto mandamiento se trata de honrar a nuestro padre y madre. Honra a tu padre y a tu madre para que se alargue tu vida en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Como vemos, también está repetido aquí. Los otros 5 mandamientos están del 13 al 17. No asesinarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás la casa de tu prójimo, no desearás la esposa de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Sí? Si leemos entonces detenidamente este relato de las 10 palabras, vamos a ver que se dividen en 2 grupos de 5. Como lo indicamos y lo estamos viendo, en el primer grupo se usa el título sagrado Yahweh tu Elohim en cada mandamiento, porque son los que están relacionados con él, ¿sí? Pero con el segundo grupo el nombre
de Yahweh no se menciona ni siquiera una vez. Por lo tanto, este es un factor bastante importante para determinar este arreglo de las 10 palabras. Los primeros 5 nos dicen brevemente cómo amar a Elohim y cómo Él es, ¿no es cierto? Mientras que los últimos 5 nos dicen brevemente cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El más breve de todos los estudios de leyes, por supuesto, lo hizo Mashiach, ¿no es cierto? Uno de ellos, maestro de la Torah, le preguntó para probarlo: Adón, ¿cuál es el mayor mandamiento de la Torah? Y Yahshua le contestó: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el mayor y principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la Torah y los profetas. Y entonces el mayor mandamiento se encuentra en Devarim 6, que dice: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Esto es lo que estaba citando Mashiach, ¿sí? Mientras que el segundo mandamiento está en Vayikra 19:18: no tomarás venganza ni guardarás rencor contra tus hermanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Yahweh. Entonces, Mashiach estaba hablando de cosas que estaban todas escritas. Y en estos dos, las 10 palabras están perfectamente resumidas, de una manera maravillosa. Cualquier pregunta sobre cómo cumplir estos dos grandes mandamientos se ve reflejada en los 5 principios que se le atribuyen a cada una de las palabras, ¿no es cierto? Son como ampliaciones, y se va ampliando. También podemos notar que en el Decálogo los mandamientos son expresados de forma negativa, ¿sí? No harás esto, no harás aquello. Este es el aprendizaje en el nivel infantil de Pesach, cuando el padre enseña a sus hijos lo que no deben hacer, es como lo que nosotros hacemos con nuestros niños, ¿no es cierto? Por el contrario, cuando vino Mashiach a dar por terminada aquella fase infantil y dar comienzo a la etapa de la adolescencia y juventud, por así decir, ¿no es cierto? Explicó 2 principios espirituales que estaban por detrás de todas estas cosas, ¿no es cierto? Y mostró la realidad de aquellas sombras escondidas, ¿no es cierto? Y así dio comienzo a la etapa siguiente, ¿sí? Empezó a expresarlo, ¿no es cierto?, de forma positiva, justamente, todo lo contrario: amarás y amarás, ¿no es cierto? Amarás al Padre y amarás a los demás, ¿sí? Por eso los judíos tienen como refrán: no le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te haga, que muestra el crecimiento del niño del amor eros al amor fileo, ¿no es cierto? Aquí se expresa un amor justo, es equitativo, es equilibrado, es correcto, ¿sí? Al contrario, Mashiach vino a elevar la norma para que los adolescentes ahora trabajaran durante toda su era y maduraran. Amarás al prójimo como a ti mismo, lo que implica que le harás a los demás lo que quieren que te hagan. Esto ya es positivo en vez de ser negativo, no es no le hagas lo que no quieres, sino directamente haz lo que quieres que te hagan, ¿sí? Esto es mucho más importante que no hacer, o para que no nos sea hecho algo, así me cuido, ¿no es cierto? Esta es la expresión del amor ágape, que da sin pensar en recibir. Es una expresión mucho más elevada. Esta es la base sobre la cual puede comenzar a construirse el reino que llegará en pleno en la era de Sukkot, ¿sí? Y es por eso que estando terminando ya la era de Shavuot, se empieza a buscar justamente dónde están los frutos de estas cosas que Mashiach sembró en los comienzos. Entonces podemos entender el arreglo de las 10 palabras según la manera judía, según la católica, según la protestante. Realmente hay diferentes formas, ¿no es cierto? Si van a buscar, si quieren googlear, por ejemplo, en internet, y ponen cuarto mandamiento o séptimo mandamiento, noveno mandamiento, se van a encontrar con que les pueden aparecer 2 cosas diferentes, o 3, porque realmente está todo mezclado dependiendo de quién es el que establece la lista, ¿no es cierto? O tenemos la manera bíblica también. Entonces, según la manera judía, el Pasuk Dok, que es yo, Yahweh, soy tu Elohim, es considerado como el primer mandamiento, es el Shema, ¿no es cierto? Y los Pasukim del 3 al 6, no tendrás otro Elohim aparte de mí, ¿no es cierto? Como el segundo mandamiento. Ahí están separados de esa forma. Según los católicos, el Pasuk 2 no es considerado como parte del primer mandamiento, lo son solamente los Pasukim del 3 al 6, ¿sí? Entonces, yo, Yahweh, soy tu Elohim, no está considerado como parte de nada. Y además han eliminado el asunto incómodo de los ídolos, ¿no es cierto? Para compensar la falta de un mandamiento, finalmente dividieron el Pasuk 17 en 2. No consentirás pensamientos ni deseos impuros, o sea, no codiciarás
la esposa, ¿no es cierto? Y el otro es no codiciarás los bienes, ¿sí? Lo dividieron en dos partes, cuando los protestantes normalmente lo unifican en uno que es no codiciarás, ¿sí? Según la manera que siguen las mayorías, entonces, lo cual esa es la manera que se acerca más a la forma bíblica. El Pasuk 3 es considerado como el primero y de ahí del 4 al 6 como el segundo. Finalmente el 17 se unifica en uno solo, ¿no es cierto? Pero como ya vimos, el problema es que el Pasuk 2 debe ser incluido con el Pasuk 3, ¿sí? Como parte del primer mandamiento. Es necesario tener el título sagrado, yo Yahweh tu Elohim, incluido en cada uno de los 5 primeros mandamientos, porque son los mandamientos que se refieren al Padre. Entonces les dejo después una lista para que los puedan tener comparados. Nuestra visión de las 10 palabras también es muy importante, ¿sí? Cuando los vemos a través de los ojos del antiguo pacto, los entendemos como órdenes, ¿no es cierto? No matarás, no harás esto, no robarás, no harás aquello, ¿no es cierto? Siempre son órdenes que hay que cumplir, ¿sí? Estos son mandatos divinos que la humanidad debe obedecer. Sin embargo, cuando vemos las 10 palabras desde una perspectiva del nuevo pacto, desde ya la era de Shavuot, los vemos como 10 promesas. Es así que tenemos que ver a los mandamientos, ¿sí? No matarás es la promesa de Elohim para nosotros. En el futuro no matarás. Eso lo voy a grabar en tu corazón. No cometerás adulterio. Es otra promesa. No robarás. Otra promesa más, ¿no es cierto? En otras palabras, el día se acerca, dice Elohim, cuando el Ruach Santo de Mashiach nos transformará por completo para que no asesinemos, no odiemos siquiera a nuestros hermanos, para que los mandamientos pasen de tratar muy malamente de guardarlos en su aspecto negativo, o sea, de no hacer, a ser ejercitados plenamente en su aspecto positivo. O sea, hacer lo correcto, no evitar lo incorrecto, ¿sí? No vamos a cometer más adulterio, ni siquiera con una mirada de lujuria, ¿sí? O sea, no van a estar ni siquiera en los pensamientos, no van a estar ni siquiera en el nivel más elevado que Mashiach trajo. No vamos a volver a robar, ni siquiera vamos a tener el deseo, ¿sí? Ni de mentir, ni de dar la espalda a los demás, ni de esconder, ni de nada, ¿sí? No vamos a tener miedo siquiera. Entonces vamos a ser tan perfectos como Yeshua HaMashiach, quien también estuvo sin pecado, porque esa es su promesa. Los mandamientos se transforman en promesas porque es el Ruach de Elohim el que obra dentro de nuestros corazones para llevar a Mashiach a la plena madurez para que puedan hacer y manifestarse en el mundo. Bajo el antiguo pacto, ¿sí? El acuerdo o contrato, ¿sí? El hombre fue ordenado a ser obediente. Bajo el nuevo pacto, Elohim ha asumido la responsabilidad de cambiarnos a su imagen. Eso era lo que hubiera sucedido si ellos no hubieran salido corriendo, hubieran levantado un becerro, hubieran transgredido, ¿no es cierto? Y todo lo demás. El antiguo pacto fracasó porque dependía de la obediencia de los hombres. Estaba hecho para que fracasara, ¿sí? Fue hecho para mostrar a través de ellos lo que la rebeldía de nuestra carne consigue, que es la muerte. No hay otra cosa. Si nos rebelamos, morimos. Al tiempo que eran disciplinados, se pintaba un cuadro para nosotros para que no deseemos las cosas malas como ellos las desearon, ¿no es cierto? Como se nos advierte, es decir, para que no caigamos en las mismas trampas. Sería muy útil que esto lo pusiéramos en práctica y nos lo recordáramos todo el tiempo. El nuevo pacto no puede fallar porque depende de la acción de Elohim dentro de nosotros y no depende de nosotros. Así entonces, mientras que el antiguo pacto dijo en Shemot 19, si realmente obedeces mi voz y mantienes mi pacto, el nuevo pacto en Yirmeyá, ¿no es cierto? Dentro de la promesa dice, pondré mi ley dentro de ellos y en su corazón la escribiré. Esto se va a realizar de forma plena en la era de Sukkot, no antes de ese momento. En este momento estamos en garantía, recordemos eso. Entonces, el antiguo pacto dice, si quieres, ¿no es cierto? Pero el nuevo pacto promete, yo lo haré. O sea, el primer pacto es condicional y el segundo es incondicional. No me importa si quieres o no quieres, por así decirlo, ¿no es cierto? Si entraste en el pacto, aceptaste. Por lo tanto, querías. Algo había que querías, ¿no es cierto? Hola Teresa, bienvenida. Hola Gerardo. Entonces, por esta razón tenemos que las 10 palabras del antiguo pacto son también las 10 promesas del nuevo pacto. Tomémoslas como esas porque son parte del carácter de Elohim que será imprimido literalmente en nuestros corazones
cuando los recibamos en la glorificación de nuestros cuerpos, ¿sí? Porque su palabra no regresará a él vacía. Para obtener una mayor comprensión de cada mandamiento, entonces debemos estudiar después el resto de las leyes, estatutos y juicios que fueron siendo ampliatorios, porque claro, como estaban con la ley externa, no entendían bien, y entonces empezaban a preguntar todo el tiempo, pero entonces esto cómo, y entonces aquello cómo. Esa es la parte en la cual se comienza nuevamente, ¿no? O sea, obviamente, ¿no es cierto? Cuando todos comenzamos, preguntamos todas las cosas. Sin embargo, la falta de comprensión del Ruach en su interior hizo que debieran ser escritas y adjuntadas un montón de leyes que terminaron siendo para muerte para ellos, realmente, porque ellos terminaron convirtiéndola en 613 mitzvot y toda una serie de cosas. El pueblo de Israel iba a estar rodeado de naciones que adoraban a otros dioses. Sí, Dagón, por ejemplo, con un cuerpo mitad pez y mitad hombres, era la deidad de los filisteos, y una nación que estaba lindaba con Israel por el lado oeste. Ellos esperaban de él abundantes cosechas y grandes pescas, sobre todo, y eso significaba prosperidad para ellos. Los fenicios, que eran vecinos de Israel por el norte, ¿no es cierto?, eran adoradores de Astoret, la diosa de la fertilidad. Este culto era especialmente popular porque tenía grandes borracheras y orgías, y todo el mundo quedaba atraído por eso. Al oriente estaban los moabitas, que adoraban a Quemos, y los amonitas a Moloc, ¿no es cierto? Estas dos deidades exigían sacrificios humanos, ¿sí? Pero la gente las adoraba de cualquier manera y con mucho fervor, entregando hasta a sus propios hijos, como está escrito y documentado, para ser quemados en sus altares. Estaban dispuestos a hacer esto porque pensaban así que se estaban asegurando el poder de estos dioses para resolver sus problemas, sus deseos de la carne. Hoy en día las cosas han cambiado en apariencia. La verdad es que no han cambiado nada. La cultura popular ya no presta atención a figuritas del barro, tal vez, ¿no es cierto? Pero el dinero, el sexo y el poder siguen ocupando el lugar supremo en los afectos de millones. O sea que todo lo que estaba por detrás de aquellos ídolos está por detrás de otras cosas, de otro formato de ídolos. Sin embargo, son exactamente los mismos dioses: el dios dinero, el dios sexo, el dios poder, y así por delante, el dios éxito, el dios fama, etcétera. Entonces, podemos ver cuáles son los temas más populares hoy a partir de las revistas, la TV, la publicidad, ¿no es cierto?, el cine. Si observamos también cómo vive la gente, cómo se viste, qué escucha, de qué conversa, a qué le dedica su tiempo y sus esfuerzos, ¿no es cierto?, fácilmente podemos comprobar que hoy hay tantos ídolos como los había ayer, y que son los mismos además. Entonces preguntémonos, ¿cuál ha sido el resultado hasta la fecha de la adoración que la humanidad ha estado prestando a estos dioses ajenos, como los llama Yahweh, ¿sí? Como los de ayer, son deidades que se vuelven contra sus adoradores y los devoran. El ferviente culto rendido al dios sexo, ¿no es cierto?, es uno de los más que ha atravesado más a lo largo de las culturas, ¿no es cierto? Finalmente ha dado como fruto muchas enfermedades de transmisión sexual, además de un libertinaje que ha abierto la puerta a diferentes aberraciones, y lo ha hecho en diferentes épocas, porque ya lo teníamos allá en Sodoma y Gomorra, de manera que esto no es algo nuevo. En Babel también se practicaban muchas aberraciones, en todas partes se han practicado, ¿no es cierto? La decadencia es una condición de los grandes de la caída de las grandes civilizaciones. Con las grandes civilizaciones alcanzan un gran y notable poder, normalmente viene lo que se llama la decadencia de esa nación, y comienza con situaciones de excesos en cuanto a sexo, a orgías, a borracheras, banquetes y todo tipo de promiscuidad que viene por el lado de estar aburrido y ya no sé más qué hacer, ¿no es cierto? Tengo que inventar algo nuevo para divertirme. Más o menos ese es el proceso por el cual todas las civilizaciones han pasado, ¿sí? Entonces, de esta manera ha resultado muy fácil inventar enfermedades y crear hoy pandemias como el SIDA, por ejemplo, o tantas otras como el cáncer o las intolerancias, ¿sí?, a uno u otro tipo de alimento, para disfrazar el hecho de que nos están envenenando, literalmente, mientras nos cobran por los remedios que nos terminan de matar. Entonces así vamos nosotros. Estas no son enfermedades, sino condiciones de inmunodeficiencia a las que estamos sometidos todos y cada uno, porque hemos elegido creerles a estos falsos dioses que a nuestra mente son infalibles, aun cuando los vemos fallar todo el tiempo. Yo veo personas todo el tiempo que siguen yendo a los mismos médicos, ¿no es cierto?, que no consiguen resolver sus problemas y que siguen confiando en una quimioterapia que ha tenido más muertes que
cosas resueltas, ¿no es cierto? Personas que han conseguido sobrevivir en realidad a la quimioterapia. Sin embargo, la gente continúa recurriendo a lo mismo. Parecen personas que se están entregando, de que están cayendo dentro de la máquina de picar carne, como mostraba la película de Wall de Pink Floyd hace muchos años, ¿no es cierto? Se están entregando de manera ciega a esos mismos dioses y parece como que siguieran creyéndoles. ¿Por qué será que nadie ve la solución más sencilla, más obvia? ¿Sí? No es que sea tan difícil descubrirla, pero la gente odia a Yahweh y no hay vuelta. ¿Sí? De ninguna manera quiere volverse a Él para pedir perdón por todas las transgresiones que cometimos nosotros y nuestros padres, ¿sí? Para cortar con la cuenta de las visitaciones sobre generaciones que nunca se arrepienten. No solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que traemos maldición sobre nuestros hijos y nietos, porque estamos trayendo maldición sobre las siguientes generaciones. Si nosotros nos arrepentimos, esa cuenta pasará por 3 y 4 generaciones más adelante. De manera que somos nosotros los que necesitamos romper finalmente, decididamente, esa carrera, esa cadena que nos viene ahorcando a todos. La decisión más clara y efectiva es que demos la espalda a esos dioses asesinos y volvamos a respetar la integridad de la familia y la obediencia a Yahweh. El terrorismo ha llegado a ser la espada de los débiles también, el recurso desesperado de los impotentes, en una primera instancia. Esa es también la fachada externa con la cual se atraen a muchos inocentes. Se alimenta del fanatismo y de la ignorancia y obtiene a sus reclutas de los campamentos de refugiados donde muchos jóvenes infelices, ¿no es cierto?, son bombardeados con la retórica del odio. Esto cuando no son secuestrados de niños para ser adoctrinados, como sucede por ejemplo en los cárteles, o en muchos otros lugares, en África también mismo, son secuestrados y desde crianza, desde niños, son adoctrinados para tener ese tipo de pensamiento, ¿no? Y no consiguen tener otro tipo de pensamiento porque nunca vivieron otra cosa. Sí, a muchos se les promete una libertad que enseguida se transforma en esclavitud. ¿Sí? En cuanto entran, se transforma en esclavitud y muchas personas que han conseguido salir de esos lugares han comprendido lo que es ese proceso, ¿no es cierto? Mientras son usados para mantener un estado de violencia constante sobre la población, manteniéndonos a todos en un estado de shock continuo. De esa manera nos presionan con el miedo de lo que puede pasar si no hacemos lo que se nos ordena, o sea, agachar la cabeza como buenos esclavos, aceptar las condiciones cada día más duras de Faraón, que nos saca la paja, pero nos pide igual los ladrillos, entregar a nuestros hijos al Moloch de la adoctrinación educativa, le llaman educación, sí, al quemos de la moda, ¿no? De la superficialidad y del seguir todas las cosas, los entretenimientos y más basura que vende el sistema, entregando nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo a un sistema antes que adorar plenamente a Yahweh y trabajar para su obra. ¿Cuál es la solución que proponen los que se encuentran bajo el ataque de estos fanáticos? Claman al Dios poder y a su hija la fuerza, ¿sí? Vamos a hacer bombas más poderosas y vamos a revidar más, ¿no es cierto? Para ese lado, vamos a hacer cohetes, vamos a comprar esto y aquello, vamos a privar de los derechos civiles a cada vez a más personas, vamos a ser cada día más rigurosos y entonces nadie va a poder salir a la calle ni de día ni de noche, ¿sí? Claro, si este es el negocio por detrás de estos falsos dioses, esta es la verdad, ¿sí? Por eso financian a los dos lados, crean e inventan conflictos con los que asustan a los ciudadanos y los convencen de que sus impuestos, o sea su diezmo, debe ser utilizado para crear más armas y más defensas, para estar más protegidos por aquella circunstancia que les va a tocar si les tiene que tocar, ¿no es cierto? Y así por delante. El primer mandamiento está escrito en forma de prohibición, ¿sí? Por lo que prohíbe realmente revela lo que ordena. Nos apartamos de los otros dioses, ¿no es cierto? Los que engañan y destruyen. No tendrás otros dioses delante de mí, ¿sí? Pero lo hacemos ¿por qué? Para amar y servir al único Elohim verdadero. Esa es la cuestión. Es una cuestión de negación para llegar a lo positivo. Cuando le preguntaron a Yahshua cuál era este primer mandamiento, ¿sí? Él no citó el texto de Shemot, sino el de Devarim, como ya vimos, ¿no es cierto? Y él dijo: amarás al Adón con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. En otro momento, Hasatán tentó a Mashiach, le dijo otra vez, el acusador lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras, ¿no es cierto? Este es un ataque directo y descarado a este primer mandamiento, constituye todo un paquete de todo. ¿Qué tengo acá? Todo lo que podés llegar a querer está acá, ¿no es cierto? O sea, entonces tiene absolutamente el todo, dinero, sexo, poder, lo que quieras, lo
lo que necesites, lo que se te ocurre está acá, ¿sí? Y todo esto puede ser tuyo, dijo Hazatan, ¿no es cierto? Aquí sí sería lógico esperar que Yahshua le contestara citando el texto de Shemot, ¿sí? Pero esta vez él se refirió a otra expresión positiva del mandamiento, nuevamente, y dijo, al Adón tu Elohim adorarás y solo a él servirás. En ambos casos, el Adón no enfocó su atención en los dioses falsos, ¿sí? Él no dijo, no tendrás otros dioses falsos, no. Solamente vamos a lo positivo. No mencionó lo que el mandamiento prohíbe, sino lo que ordena intrínsecamente. ¿Por qué fallan estos dioses? Durante siglos, millones de personas han tratado de poner en práctica los ideales de muchas filosofías y doctrinas que enseñaban principios de abnegación, de altruismo, de buen comportamiento, cosas que son correctas, no podemos decir que sean incorrectas. Se parecen mucho, hasta cierto punto, a las enseñanzas de Yahshua, ¿sí? ¿Por qué esas doctrinas nunca pudieron producir la sociedad ideal que soñaban? Porque muchos lo han intentado, realmente, de corazón lo han hecho. Si sus intenciones no han sido malas, sino que han sido buenas. Estos realmente eran los esfuerzos de la carne para producir fruto para la viña de Yahweh. Estas fueron las formas en que muchas veces, otras veces no, fueron malos directamente, ¿no es cierto? Pero algunas veces, algunas sociedades han tratado de cumplir con su parte de pacto cuando compraron la nota de la deuda, ¿sí? Pero todas las ideas humanas fallan por la misma razón. Todas las visiones utópicas, todos los sueños visionarios de imaginarias soluciones para el mal del mundo, ¿sí? Se estrellan en la realidad humana, porque todas se basan en la idea de que si le decimos a las personas que necesitan cambiar y realmente logramos convencerlas de que lo que le estamos diciendo es verdadero, entonces ellas van a cambiar. Y no es así. Saber hacer lo que es bueno no es suficiente, ni tampoco siquiera creerlo. Es necesario ponerlo en práctica. La verdadera moralidad viene de un corazón renovado por la gracia. No hay fuerza en la carne para poder ejercer estas cosas verdaderamente. El apóstol Shaul dijo, no se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir, cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. En Romanín 12. Entonces, verificar cuál es la voluntad de Elohim significa más que la habilidad de dar la respuesta correcta en asuntos de conducta moral, como pueden hacer algunos que pretenden conocer las leyes y nada más. Involucra más que tener cierta información. No podemos verificar algo, descubrir la verdad y a la vez permanecer indiferentes, ¿no? Por no aplicarlo, ¿sí? Antes tenemos que hacerlo parte de nuestras vidas, ¿sí? Entonces lo que podemos transmitir es una experiencia vivida, no palabras y nada más. Y esto será posible solo cuando hayamos sido transformados por la renovación de nuestras mentes. Este cambio radical, que es la base de una vida recta, no es un proceso natural, no es un proceso carnal, no es un proceso que el hombre pueda lograr por sí mismo, como tantas denominaciones, religiones insisten, ¿sí? No es fruto del acondicionamiento ni de técnicas de razonamiento moral, ¿sí? No es por la fuerza de la voluntad. El salmista comprendió esto porque dijo, crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un ruaj recto dentro de mí. En el Mizmor 51, perdón. Él exclamó esto porque se dio cuenta de que de Yahweh depende este cambio interior nuestro, ¿sí? La renovación que resulta en verdadera moralidad es un acto de la creación, es un don de Elohim, de modo que si alguno está en el Mashiach es una nueva criatura, ¿sí? Es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. Entonces la adoración, igual que el amor, es una actitud del corazón. No sirve de nada tratar de adorar a Yahweh en la carne. Es una disposición y decisión de conceder a Yahweh su lugar como Elohim, de colocarlo en el trono, darle lugar soberano. ¿Y dónde está ese trono? Acá adentro. Si no está acá adentro, no hay ningún Elohim entronizado en nuestras vidas. Reconocer la soberanía de Elohim significa además que no trataremos de someterlo a nuestro criterio personal, una cosa en la cual siempre fallamos, sobre todo en los comienzos, ¿no es cierto? Debemos que rechazar la idea de que podemos creer en Él solo en la medida en que somos capaces de entender o explicar su naturaleza, dejar de buscar explicarlo, que es lo primero que tratamos de hacer siempre. Quiero conocerlo, quiero saber cómo es, ¿no es cierto? No podemos.
alcanzar eso, ¿sí? Que nos baste con lo que Él nos revela. Si esto fuera así, o sea, el punto de partida para creer sería el ateísmo. Yo no creo nada, de ahí parto. Y avanzaríamos hacia la fe solamente a través de esfuerzos racionales. Y no es así. No tiene nada que ver la creencia y la fe en Elohim con este tipo de funcionamiento. Entonces, de esta manera también Elohim quedaría limitado al tamaño de nuestra capacidad mental. Hasta acá lo pude entender, más allá no existe. No es así, evidentemente, ¿sí? Eso no quiere decir tampoco que la fe desconoce o desprecia el valor del razonamiento, ¿no es cierto? O que no podemos llegar a conocerlo hasta donde Él se nos revela. Ciertamente que sí, no creemos en Él a ciegas, porque para creer en Él es necesario conocerlo verdaderamente, algo que solamente se produce a través del Ruach y no a través del razonamiento mental. El conocimiento de Elohim y su adoración entonces no empiezan con el razonamiento humano, sino con la revelación. Es decir, Elohim primero tuvo que revelarse para que nosotros pudiéramos empezar a caminar pasito a pasito, humanamente, o sea, como humanidad que somos, como cuerpo, para poder empezar a comprenderlo. No podemos descubrirlo a través de nuestros propios esfuerzos, como tantos insisten, cuando no se dan cuenta de que ningún estudio va a reemplazar la presencia del Ruach. Pueden estar estudiando muchísimo, pueden estar yendo acá, yendo allá, leyendo esto, lo otro, y eso no sirve de nada si el Ruach no está ahí. La comprensión que se puede alcanzar de la otra forma es puramente racional, carnal, y se ve en sus frutos normalmente. La máxima revelación de Elohim tuvo su máxima expresión en Yahshua HaMashiach. Eso fue lo máximo, ahí fue donde se expresó. Ningún ser humano ha visto jamás a Elohim, dijo el apóstol. El unigénito dijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer y a Él somos llamados a imitar y hacerlo crecer en nuestro interior y de esta manera incorporar la imagen del Padre en nuestro interior que está revelada justamente en la ley. Bueno, habiendo terminado entonces ahora quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten. Dice Carla, me acaba de responder todo lo que le pregunté. Acostumbra a hacer esas cosas, todo lo que le pregunté en estos últimos días y además me acaba de decir todo lo que he esperado hoy. Bien. Lo malo es que yo siempre tengo que llegar al peor punto para ceder. Lo malo es que normalmente nos pasa todo. Lo bueno es que con el tiempo y la práctica y empezar a convencernos de que realmente cada vez que hacemos lo que nosotros queremos nos va mal, empezamos a confiar cada vez más y empezamos a revertir justamente esas situaciones, a actuar obedeciendo antes que cuestionando. Por más que nos parezca que la cosa está al revés, ¿no es cierto? A veces nos sigue pareciendo que la cosa está al revés, pero sabemos que la va a terminar resolviendo. Lo ha demostrado muchas veces, por eso es que llega el momento en el cual, bueno, es hora de confiar, ¿no es cierto? Y lo que se viene es toda cosa grosa, Carla. Todo lo que se viene a partir de ahora es cosa muy sustancial, muy un alimento sólido, todo lo que va a venir. Gracias a ustedes. A partir de ahora vamos a empezar, como ya les digo, a ver, vamos a empezar con los mandamientos y vamos a empezar a comprender no solo los mandamientos desde un punto de vista de Pesaj, o sea, con la sombra, sino justamente lo que tiene que ser descubierto, la semilla que vino a plantar Mashiach, ¿sí? Que es en el inicio de cada etapa, como ya lo dije, en el inicio de cada era se planta una semilla y se viene a buscar el fruto al final de esa era. En el inicio de la era de Pesach se plantó la ley, ¿no es cierto?, de forma externa para que la gente la fuera conociendo y el Mashiach vino a buscar los frutos en su momento cuando terminó esa era y vino la era de Pentecostés, ¿no es cierto? Era para dar el inicio a esa era y sabemos que no encontró fruto, ¿no es cierto? La higuera seguía siendo estéril. Y en ese momento él sembró también las semillas de lo que sería, lo que tendría que ser desarrollado durante toda la era de Shavuot. Y todo eso está sembrado ¿dónde? En el sermón del monte. Que lo sepan, porque todas esas cosas que a muchos les parecen completamente impracticables son las que nos van a ser requeridas ahora al final, cuando él venga de visitación nuevamente a ver dónde están los frutos de esta época, ¿no es cierto? Antes de entrar a la era de Sukkot. Mili dice, la meta es llegar a aplicar lo que el Adón dijo, amarás a Elohim
sobre todo permite dejar de luchar y dejar que Él nos guíe y sea el centro de nuestro ser. Sí, de a poco nosotros vamos logrando dejar de estar metiéndonos en el medio y dando nuestra opinión, que no vale para nada, ¿no es cierto? La opinión que damos es un desastre. Como que, no sé, nene del jardín de infantes estén poniendo sus opiniones a un físico, por ejemplo, y diciendo, no, no es así, es de otra manera. Más o menos esa es la... No, ni siquiera, es abismalmente superior la diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que nosotros opinamos y lo que él tiene. Gracias a ustedes por participar. Shalom a todos. Sí los espero mañana lunes. Recuerden que son todas las reuniones de oración y después también a la tarde tenemos la charla. Los espero a todos entonces. Shalom a todos, hermanos. Abba siga bendiciéndonos.